El doctor José Fabiani es especialista en alergia e inmunología, miembro de sociedades científicas como la Asociación Argentina de Alergia, la Sociedad Latinoamericana de Alergia, es fellow de la American Academy de Alergia, es decir, de la institución de Estados Unidos, y es miembro de la europea también y de la Asociación Internacional de Asma, Alergia e Inmunología. Vamos a hablar sobre las dudas y preguntas de los angioedemas. En primer lugar, hablaremos sobre qué es un angioedema. Es una expresión de edemas de la piel y de la mucosa por extravasación del líquido plasmático de las terminaciones circulatorias. Esto se produce por vasodilatación, lo que provoca la extravasación y la consecuencia es el edema. Existen varios tipos o causas desencadenantes de estos edemas. Las más comunes, por lo menos las que nosotros vemos aquí en el instituto, en los últimos tiempos, al ser referentes del angioedema heredofamiliar, son los pacientes que vienen durante años padeciendo urticaria asociados al angioedema, lo cual hace que tengamos que tener un diagnóstico diferencial, como van a ver en las fotografías, para establecer cuál es uno y cuál es otro. En primer lugar, mencionaremos las que vienen a la consulta que padecen urticarias asociadas, que son de etiopatogenia distinta a la alérgica. Es una enfermedad urticariana y edematosa causada por presencia de protozoarios intestinales, que son parásitos, que se los reconocen como saprófitos o como parásitos habituales, pero que contaminan el intestino. Pero como toda cosa habitual o normal que pueda permanecer dentro de la cavidad intestinal, cuando aumenta su producción, produce daño en la mucosa y alteración en la absorción de los alimentos. El otro componente que podemos distinguir con mejor claridad bajo el punto de vista clínico es la candidiasis. La cándida es un hongo que también está en el intestino del humano, cumple un rol importante con las bacterias en la fermentación y putrefacción de los alimentos, pero por causa desconocida, pero que sí sospechamos que es por la alimentación, generalmente por la ingesta de alimentos con un pH ácido, muy común en los últimos años, abundantemente común, que son las de mayor consulta, y que provocan un crecimiento muy grande que dañan también la mucosa y transforman a esa célula normal del intestino, que es un hongo, que es la cándida, en la emisión de pseudopodios o raíces de la misma célula que penetran la mucosa intestinal y producen liberación de sustancias químicas que no es la histamina como podría ser una expresión de la alergia común, a punto tal que estos pacientes no mejoran con antihistamínicos o lo mejoran muy levemente, tampoco con los corticoides y ningún otro tipo de medicamentos bloqueantes, porque la causa se debe considerar combinadas entre una mala absorción alimentaria, por un lado, porque alteran el metabolismo de los alimentos, y la liberación de otros mediadores químicos que no es la histamina. Estos pacientes son tratados por su etiopatogenia. Nosotros podemos distinguir la candidiasis por la expresión clínica que lleva 4 o 5 preguntas que son claves como para orientarnos. No así con los protozoarios, que si bien presentan el mismo cuadro los pacientes, tenemos que consultar con un parasitólogo, dado que esta es una enfermedad que difícilmente la podamos diferenciar de la alergia, salvo que los pacientes con la candidiasis tuviesen una expresión IgE dependiente o expresión alérgica, y en ese caso se ayuda
con el tratamiento de la vacuna o inmunoterapia más la limpieza intestinal de los mismos. Ahora bien, si vamos a hablar del angioedema hereditario, vamos a encontrar, y eso se puede ver en la fotografía, que también se edematizan, se hinchan los pacientes. Los edemas del angioedema hereditario no van asociados a la urticaria. Se diferencia justamente en que es una enfermedad genética por deficiencia de una enzima que puede tener patología alérgica al paciente, como puede tener una diabetes, como puede tener una urticaria por alimentos o una intolerancia por medicamentos, pero que tiene nombre y apellido propio. Se diferencia de las otras justamente porque no cursa con urticaria. Pero ¿qué sucede con estos pacientes? Estos pacientes también deambulan por años, de consultorio en consultorio, y la edad promedio de diagnóstico que tenemos en el instituto, a pesar de que nosotros empezamos en el año 1978 con el primer paciente, la edad promedio es de 29 años. Quiere decir que si es una enfermedad genética que expresa el gen de la enfermedad ya en la primera infancia, pasan muchos años sin tener diagnóstico. Y estos pacientes cursan con edemas de miembro superior, miembro inferior, cara, boca, cólicos intestinales, intensos cólicos intestinales que los llevan a cirugías inútiles por desconocimiento fundamentalmente del paciente, porque si el paciente es diagnosticado, él conoce muy bien su enfermedad y ya no va a cirugías inútiles como suele suceder, porque se confunden con abdómenes agudos quirúrgicos. Estos pacientes son diagnosticados solamente por orientación clínica, pero lo confirma el laboratorio. Es el único dueño de la verdad, dando que tiene características propias, estudiando las fracciones del complemento y la funcionalidad de la proteína. Estos son pacientes que se dividen en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 y tipo 2 tienen características de laboratorios que hacen su diferencia. Pero el tipo 3, que es una nueva expresión del angioedema, que se encontró, se describió en el año 2000, son pacientes, generalmente mujeres, que presentan las características clínicas, pero con estudio de complemento normales, lo cual hace muy difícil su diagnóstico, salvo que podamos encontrar antecedentes en su grupo familiar. Pero generalmente estas pacientes desencadenan sus episodios con el uso de anticonceptivos o en el embarazo o en el momento del parto. Estos pacientes tienen tratamiento específico. En la Argentina tenemos 2 medicamentos para su tratamiento. Esta es una enfermedad reconocida como enfermedad rara, se da en un índice de frecuencia de 1 en 50.000 o 1 en 10.000, el número no está muy bien establecido, pero que la importancia de esta patología es describirla lo antes posible, dado que estos pacientes, si llegan a tener un edema de laringe, mueren por asfixia, ya que esta patología, el angioedema hereditario, no funciona, no actúa la adrenalina, no actúan los corticoides, no actúan los antihistamínicos. No es una enfermedad alérgica. El mediador químico que actúa en estos pacientes es la bradiquinina. Por lo tanto, es importante que el médico que tome en cuenta estas consideraciones clínicas, considerar la posibilidad de un estudio de